En el momento en que los humanos se marcharon, la galaxia supo que se avecinaba un conflicto. Jack Miller se paró ante el gran ventanal de la estación próxima, mirando las estrellas. Su mano rozó el frío cristal mientras sus ojos seguían una pequeña nave de transporte que pasaba lentamente junto a la enorme estación espacial. 30 años de mantenimiento de la paz. 30 años resolviendo los problemas de la galaxia. Y había llegado a este punto, embajador Miller. La sesión del consejo comienza en 10 minutos, dijo Lisa Donovan entrando en la sala de observación. Su voz era suave pero firme, como siempre. Lisa había sido su asistente durante 8 años y podía leer sus estados de ánimo mejor que nadie. Jack asintió sin darse la vuelta. ¿Están listos los archivos? Sí, señor. Todos. Se incluyen 17 planes de paz rechazados y he añadido los informes de bajas de las últimas 3 misiones humanas de mantenimiento de la paz. Ahora Jack giró la cara, mostrando el peso de su decisión. Bien, necesitan ver exactamente qué hemos sacrificado. Los pasillos de la estación próxima estaban llenos de seres de toda la galaxia. La enorme estación espacial había sido construida específicamente para albergar al Consejo Galáctico, con alas para cada uno. Los 23 miembros de la especie humana. Los miembros más nuevos tenían la sección más pequeña encajada entre los altos andorianos con antebrazos y los flotantes sepalens, parecidos a medusas. Mientras Jack y Lisa caminaban, otros seres se apartaron, algunos asintieron. Respetuosamente, los humanos se habían ganado ese respeto durante más de 30 años resolviendo conflictos, interviniendo entre bandos en guerra y encontrando soluciones que otros no podían ver. Pero el respeto ya no era suficiente. El embajador Miller llamó con una voz. Desde atrás, Jack se giró para ver a Kerzakat, el embajador saliano, flotando rápidamente hacia ellos. Su cuerpo translúcido brillaba con una suave luz azul, una señal de preocupación en su especie. He oído rumores. Kerzakat dijo que su voz traducida sonaba preocupada. Por favor, díganme que no son ciertos. Jack mantuvo la calma. Deberíamos hablar dentro de la cámara, amigo, donde todos pueden oír a los sepalianos. El brillo se oscureció ligeramente. Los veraxianos están siendo difíciles. Sí, pero esa es su naturaleza. Seguramente no dejarás que su terquedad afecte nuestra larga amistad. Esto no se trata de amistad. Jack dijo que se trata de respeto. La cámara del consejo era enorme sala circular con asientos elevados alrededor de una zona central de conferencias. Cada delegación tenía su propia sección adaptada a sus necesidades físicas. Los asientos humanos eran sencillos pero cómodos, tan prácticos como las personas que se sentaban en ellos. Lisa se sentó detrás de Jack mientras él colocaba sus archivos en el pequeño escritorio frente a él. En la sala, los demás embajadores se estaban acomodando. La delegación boraxiana, cubierta de gruesas escamas y con su habitual armadura pesada, estaba sentada justo enfrente de los humanos. Su líder, el embajador Borg, fulminó a Jack con la mirada con sus ojos amarillos y entrecerrados. La delegación Tari, con sus delicados rasgos y sus túnicas ondeantes, intercambiaba miradas nerviosas entre humanos y veraxianos. La disputa territorial entre veraxianos y Tari llevaba meses en curso, con los humanos intentando encontrar un punto medio. El líder del consejo, un andoriano alto llamado Zelit, se dirigió al centro de la sala con los antebrazos levantados en el tradicional gesto de apertura. Nos reunimos de nuevo para abordar el asunto en curso de las fronteras boraxianas de Tari. Kat comenzó. El embajador Miller de la Tierra ha preparado otra propuesta de compromiso. Jack sintió una oleada de ira y cansancio. Él no, dijo su voz, interrumpiendo la atmósfera formal. Ni una pizca de sorpresa recorrió la sala en 30 años. Los humanos nunca se habían negado a ofrecer una solución. Jack se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Miró a su alrededor. Cruzando lentamente los ojos de cada delegación durante 30 años, comenzó su voz firme y clara. La humanidad ha servido a este consejo como fuerzas de paz. Hemos ofrecido nuestras naves, nuestros soldados y nuestros diplomáticos para resolver conflictos que no son nuestros. Hemos muerto por sus disputas. La sala estaba completamente en silencio. Solo los últimos 5 años, 347 fuerzas de paz humanas han muerto manteniendo fronteras que ninguno de ellos podría encontrar en un mapa antes de que fueran enviadas a defenderlas. Jack pulsó un botón en su dispositivo de muñeca sobre el área central. Un gran holograma apareció mostrando rostros de hombres y mujeres uniformados. Los rostros cambiaban constantemente. Cientos de ellos. Estos son los humanos que murieron para que el resto de ustedes pudieran continuar con sus cómodas vidas.
Este es el precio que hemos pagado por su paz. El embajador Bor de los Veraxianos se puso de pie. No les pedimos interferir en asuntos que no te incumben, gruñó, pero aceptaste nuestra ayuda. Jack respondió con calma. Aceptaste nuestra sangre y luego rechazaste 17 planes de paz diferentes que habrían resuelto tu disputa fronteriza con los Tari. Jack caminó lentamente alrededor del círculo, observando a cada delegación por turno. Los Creak pidieron nuestra ayuda contra los piratas y luego se quejaron cuando no usamos suficiente fuerza. Los andorianos querían nuestra protección del cártel Morgan y luego nos criticaron por ser demasiado agresivos. El patrón se repite con todas las especies en esta sala. Se detuvo y se irguió en el centro. La humanidad se unió. Este consejo, creyendo en una galaxia unida, creíamos que nuestras habilidades para resolver problemas ayudarían a construir un futuro mejor para todos. En cambio, nos hemos convertido en sus sirvientes, los que hacemos el trabajo duro y peligroso. Mientras discutían y criticaban desde un lugar seguro, Lisa observaba desde su asiento la sorpresa en los rostros de los alienígenas en la sala. Nunca antes habían oído a un humano hablar así. El embajador Miller dijo, Kat. Su voz se preocupó. ¿Qué estás diciendo exactamente? El rostro de Jack estaba duro como una piedra. A partir de este momento, la Tierra y todas las colonias humanas se retiran formalmente del Consejo Galáctico. Retiramos a nuestras fuerzas de paz de todas las zonas en disputa. Cerramos nuestras fronteras a todo el tráfico del Consejo. Nos vamos a casa. La cámara estalló en voces. Algunos gritaron furiosos, otros incrédulos. Algunos, como Kerakat, simplemente se quedaron mirando con asombro. No pueden hacer esto, gritó Bor. ¿Quién patrullará las zonas neutrales? ¿Quién detendrá a los piratas? ¿Quién se interpondrá entre nosotros y los Tari? Jack sonrió, pero no había alegría en ello. Ese ya no es nuestro problema. Lisa se levantó y le entregó a Jack un saludo formal. Documento que colocó en la plataforma central, a la vista de todos. Nuestra retirada es efectiva de inmediato. Todas las naves humanas ya están regresando a la Tierra. Se ha ordenado a todas las fuerzas de paz humanas que se retiren y regresen a casa. La embajadora de Tari, una pequeña mujer llamada Sia, dio un paso al frente. Por favor, reconsidere. Embajadora Miller. Sin mediadores humanos, habrá guerra. Jack la miró con tristeza. Quizás debería haberla. Quizás entonces todos comprenderán lo que realmente cuesta la paz. Lisa se unió a Jack en el centro de la sala. Juntos hicieron una reverencia formal ante el Consejo. Durante 30 años hemos solicitado su respeto y, en cambio, hemos recibido sus demandas, dijo Jack finalmente. Ahora aprenderán cómo es la galaxia sin nosotros. Mientras la delegación humana salía de la cámara del Consejo, un profundo silencio invadió la sala. Ese silencio era miedo. Ese silencio era la repentina comprensión de que todo había cambiado a sus espaldas. Podían oír susurros que comenzaban, voces preocupadas que discutían qué sucedería después. Los planes ya se estaban haciendo afuera, en el pasillo. Lisa miró a Jack. ¿Crees que ya lo entienden? Jack negó con la cabeza. No, pero lo entenderán. En el momento en que los humanos se alejaron de la galaxia, supieron que se avecinaba un conflicto. Simplemente aún no saben que es un conflicto que no pueden ganar sin nosotros. En el momento en que los humanos se alejaron de la galaxia, supieron que se avecinaba un conflicto. La capitana Olivia Ward estaba de pie en el puente de la nave espacial Conciliator observando las pantallas mientras cientos de naves humanas se formaban. La enorme flota de mantenimiento de la paz, que una vez estuvo dispersa por la galaxia ahora, se reunía en un solo lugar por primera vez. En décadas, todas las naves reportándose, dijo el capitán Sam Powell desde su puesto. La voz del joven oficial de navegación era firme, pero Olivia podía oír la tensión subyacente. La flota está reunida y lista para partir. Olivia asintió y miró alrededor de su puente. La tripulación trabajaba en silencio en sus puestos, cada uno concentrado en sus tareas. Todos comprendían lo que significaba este momento. Abran un canal a todas las naves. Ordenó cuando Sam asintió que el canal estaba abierto. Olivia respiró hondo. Aquí el capitán guarda a todas las naves. Nuestras órdenes son claras. Debemos regresar al espacio terrestre inmediatamente. Todas las misiones de mantenimiento de la paz han terminado oficialmente. Todo el apoyo diplomático ha terminado. Nos vamos a casa. Hizo una pausa, mirando la distante silueta de la estación próxima, que se hacía más pequeña en la pantalla principal.
Algunos de ustedes han dedicado sus carreras enteras a mantener la paz entre mundos que no son el nuestro. Han arriesgado sus vidas por seres que tal vez nunca aprecien plenamente su sacrificio. Hoy eso cambia. Hoy priorizamos a la humanidad. Olivia asintió a Sam, quien cerró el canal y luego dio la orden que todas las naves humanas de la galaxia estaban dando en ese mismo momento. Fijen rumbo a la Tierra a máxima velocidad. El conciliador se alejó con gracia de la estación próxima. Sus motores brillaban en azul mientras aceleraba a su alrededor. Cientos de naves humanas hicieron lo mismo, formando una flota masiva que avanzaba al unísono hacia la Tierra. En la plataforma de observación del Consejo Galáctico, extraterrestres de 23 especies diferentes observaron la partida de la flota humana. Muchos creían que los humanos estaban fanfarroneando. Ahora, al ver el éxodo masivo de naves, la verdad les impactó. «¿De verdad se van?», susurró Sia de los Tari. Sus delicadas manos presionaron el cristal de observación. El embajador Borg de los boraxianos permanecía de pie con los brazos cruzados sobre su pecho blindado. «Déjenlos ir, no los necesitamos». Kerzakat. El embajador cefaliano flotaba silenciosamente cerca. Su cuerpo brillaba con un profundo azul de preocupación. «Estás equivocado, Bor. Todos los necesitamos más de lo que hemos estado dispuestos a admitir». De vuelta en la Tierra, el secretario de Defensa, Paul Wright, se enfrentó a una sala llena de reporteros. La noticia de la retirada de la humanidad del Consejo Galáctico se había extendido rápidamente y todos querían respuestas. El secretario Wright, «¿La Tierra se prepara para la guerra?», preguntó uno. «Reportera», su voz era aguda. Con preocupación, Paul negó con la cabeza. «Nos estamos preparando para la realidad durante 30 años. Hemos sido los que, apagando incendios por toda la galaxia, hemos sido quienes enviamos a nuestra gente a zonas de peligro. Hemos sido los pacificadores de los que todos dependen, pero nadie respeta de verdad». Miró directamente a las cámaras. «No estamos abandonando la galaxia. Reconocemos la verdad de nuestra posición en ella durante demasiado tiempo. Otras especies han usado a la humanidad como escudo contra sus propias responsabilidades. Eso termina hoy». Otra reportera levantó la mano. «¿Qué hay de nuestros aliados? Los alianos siempre han apoyado a la Tierra. El apoyo no es lo mismo que la igualdad». Paul respondió, «Incluso nuestros supuestos aliados esperan que los humanos hagan el trabajo difícil y peligroso. ¿Cuándo fue la última vez que viste a una fuerza de paz aliana arriesgando sus vidas para detener un conflicto fronterizo en bases militares a lo largo del espacio humano?» Los comandantes recibieron sus nuevas órdenes. El mayor Ben Rodríguez estaba sentado en su escritorio en la base Luna leyendo el mensaje en su pantalla por tercera vez después de 15 años de liderar tropas en misiones de paz por toda la galaxia. Sus nuevas órdenes eran muy diferentes. Preparar perímetros defensivos. Fortalecer nuestras fronteras. La galaxia está a punto de recordar por qué nos necesitaban. En primer lugar, Ben cerró el mensaje y miró por la ventana a la Tierra suspendida en el espacio, hermosa y azul por primera vez en su carrera. Toda su atención se centraría en proteger los mundos humanos, no los alienígenas. Presionó el botón de comunicación en su escritorio. «Teniente Kim, reúna a los oficiales. Tenemos nuevas órdenes que discutir». Mientras tanto, en los confines del espacio humano, la retirada ya estaba surtiendo efecto. Las naves humanas de paz que patrullaban las rutas comerciales de Rieyan habían desaparecido, dejando vulnerables a las naves mercantes. Una nave mercante Tari, llamada Brickwind, flotaba por el espacio. Sus motores se dañaron por un ataque sorpresa. El capitán Ilan, del Tari, miró el espacio vacío alrededor de su nave con creciente temor. Durante años, las patrullas humanas habían mantenido estas rutas a salvo de los piratas. Ahora no había nadie a quien pedir ayuda. «Intente el canal de emergencia de nuevo», le dijo a su oficial de comunicaciones. «Lo he intentado 3 veces, capitán», respondió el oficial. «Ninguna nave humana responde, todas han abandonado el sector». Ilan cerró los ojos brevemente. «Intente con el puesto avanzado cefaliano, entonces podrían enviar ayuda». «El puesto de avanzada dice que no tienen naves disponibles», fue la respuesta después de unos minutos. «Sugieren que esperemos a un buque mercante que pase». El miedo en la voz del oficial de comunicaciones era evidente. Ambos sabían que probablemente los encontraría primero. Los piratas que los habían atacado probablemente seguían cerca, esperando para regresar y terminar de recoger su carga por primera vez. El capitán Tari comprendió el verdadero significado de la presencia humana.
No se trataba solo de mantener la paz entre las grandes potencias, sino de mantener el orden en toda la galaxia de miles de pequeñas maneras que la mayoría de los seres nunca notaron hasta que se fueron a la Tierra. En una pequeña sala de reuniones en las profundidades del complejo gubernamental en Ginebra, Jack Miller se sentó con la presidenta Diane Carter. La presidenta parecía cansada pero decidida mientras revisaba los informes que llegaban de toda la galaxia. «Está sucediendo exactamente como usted predijo, Jack. Dijo que la retirada solo lleva 3 días y ya estamos viendo ataques en rutas comerciales, violaciones fronterizas y llamadas de ayuda». Jack asintió. La galaxia ha dado por sentado a los humanos durante demasiado tiempo. A veces hay que quitarles algo antes de que entiendan su valor, y cuando vienen a pedir ayuda. El presidente preguntó, «Entonces negociamos desde una posición de fuerza», respondió Jack. «No más enviar a nuestra gente a morir mientras los consejos alienígenas debaten. No más ser sirvientes de la galaxia. Cuando regresemos a asuntos galácticos, ¿será como iguales o no lo será?» Afuera, la noche caía. Ginebra. Jack se acercó a la ventana y miró las estrellas. Allí, la galaxia estaba aprendiendo una dura lección. Seres que habían dado por sentado a los humanos estaban descubriendo cuánto los necesitaban. Y en algún lugar, la capitana Olivia Ward y su flota regresaban a casa, dejando el caos a su paso. Un caos que siempre había estado ahí, esperando a que la humanidad se hiciera a un lado. La galaxia nunca había conocido la paz real. Solo había conocido el orden temporal que proporcionaban las fuerzas de paz humanas. Ahora sabría cómo era el verdadero conflicto y solo entonces valoraría realmente la paz. En el momento en que los humanos se marcharon, la galaxia supo que el conflicto se avecinaba. La DRA. Ellen Wright ajustó su equipo de observación. A través de la gran ventana del puesto de avanzada 47, pudo ver los destellos de las armas de fuego. ¿A qué distancia estaban los barcos del cártel Morgan atacando un convoy de suministros de Tari, tal como ella había predicho en su informe la semana pasada? «Ese es el tercer ataque en la extensión rieliana esta semana», dijo Kate Mason, su compañero de investigación. Le entregó una taza de café y se paró junto a ella en la ventana. 8 días. Solo tomó 8 días después de la retirada humana para que comenzara el primer nuevo conflicto. Ellen asintió y tomó notas en su tableta mientras los enotropólogos apostados en esta observación. Su trabajo era documentar y analizar el comportamiento de las especies alienígenas durante años. Sus informes habían ayudado a las fuerzas de paz humanas a comprender las culturas que protegían. Ahora, simplemente observaban y grababan. Mientras la galaxia se desgarraba, el cártel Morgan llevaba años esperando esta oportunidad. Ellen dijo que las patrullas humanas eran lo único que les impedía expandir su territorio hacia las rutas marítimas de Tari. Kate negó con la cabeza. Los Tari ya están hablando de un bloqueo total de los mundos Morgan como respuesta si eso sucede. Sé que Ellen dijo en voz baja que millones morirán de hambre, pero ese ya no es nuestro problema. ¿Es eso? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ambos científicos. Sintieron el peso de la nueva política de la Tierra. Ahora eran observadores, no solo ayudantes. Cuando terminó de hablar, su sistema de comunicación emitió un pitido con un mensaje entrante, «Es del mando». Kate dijo, comprobando el remitente, «Nuevas órdenes». Ellen leyó el mensaje y miró a su colega, «Nos están llevando de vuelta al espacio humano. Todos los puestos de observación están siendo cerrados». Kate pareció sorprendido. «Aparentemente, ya ni siquiera quieren que los veamos». Ellen respondió, «No, nos vamos mañana. Empaca tus cosas». Mientras los dos científicos se preparaban para abandonar su puesto, se repitieron escenas similares por toda la galaxia. La presencia humana, que había estado en todas partes, se desvanecía por completo. En el planeta Vega Prime, una reunión de la Alianza Comercial Galáctica era un caos. Representantes de 12 especies se gritaban entre sí. Sus traductores luchaban por seguir el ritmo de la avalancha de palabras airadas. «La retirada humana ha triplicado los costos de envío en una semana», gritó el ministro de Comercio andoriano, agitando los antebrazos con frustración. «Los piratas atacan sin miedo ahora que las patrullas humanas se han ido». El representante de Salem flotaba nervioso en el centro de la sala. «Debemos establecer nuestras propias naves de patrullaje. No podemos depender de los humanos para siempre, ¿y quién tripulará estas naves de patrullaje?», exigió el delegado veraxiano. Tu gente, la mía. «Ninguno de nosotros tiene la experiencia militar. Los humanos, ¿no? Ninguno de nosotros tiene sus recursos ni su disposición a sacrificarse». La discusión seguía creciendo.
Los acuerdos comerciales, cada vez más fuertes y desesperados, que se habían mantenido durante décadas, se derrumbaban sin mediadores humanos. Para suavizar los malentendidos culturales, las especies que se habían mantenido. La fría paz comenzó a calentarse. Sus armas volvieron a la tierra. La comandante Diane López revisó los últimos informes de inteligencia como jefa de la División de Evaluación Estratégica. Su trabajo consistía en rastrear la respuesta de la galaxia a la retirada humana. Hasta el momento, todo avanzaba exactamente como se predijo. La fase 1 avanza exactamente como se esperaba. Informó a sus superiores durante la sesión informativa diaria. Múltiples conflictos han estallado en sectores que antes estaban bajo el control de las fuerzas de paz humanas. El comercio se ha interrumpido. Las relaciones diplomáticas entre al menos 8 pares de especies han sido degradadas o eliminadas por completo. La sala estaba llena de funcionarios militares y gubernamentales observando las pantallas gigantes que mostraban actualizaciones en tiempo real de todo el espacio conocido. Los mapas mostraban puntos rojos donde habían surgido conflictos, cada vez más numerosos. ¿Y el impacto humanitario?, preguntó una mujer mayor al fondo de la sala. El rostro del comandante López permaneció neutral. Se han iniciado movimientos de refugiados sustanciales y crecientes en al menos 3 mundos fronterizos. Se reporta escasez de alimentos en el sistema rigeliano debido al bloqueo Tari de los mundos Morgan, y simplemente vamos a observar. La mujer presionó. Esas son nuestras órdenes. López respondió con firmeza. La Tierra ya ha sufrido suficientes problemas alienígenas en las frías profundidades del espacio. La nave mercante humana Estrella del Norte se movió con cuidado por territorio neutral. Era una de las pocas naves humanas que aún operaban fuera del espacio terrestre, con permiso especial para mantener un comercio limitado con mundos no alineados. El capitán Alan Foster permaneció de pie en su puente observando cómo su nave se acercaba al enorme centro comercial conocido como Estación Vega. Alguna vez fue un bullicioso centro de comercio galáctico. La estación ahora parecía inquietantemente tranquila, con muchas bahías de atraque vacías. ¿Cuántas naves?, preguntó a su primer oficial. Menos de la mitad del número habitual. Capitán, respondió ella después de revisar sus sensores. Principalmente tráfico local. Las naves mercantes de largo alcance ya no se arriesgan a viajar. Alan asintió con gravedad. Su nave tenía una dispensa especial del gobierno terrestre para continuar con el comercio limitado, lo que hacía que su nave fuera poco común en estos días. La Estrella del Norte estaba bien armada, una necesidad en estos tiempos peligrosos, pero Alan sabía que eso no detendría a nadie. Su tripulación se mantuvo alerta mientras atracaban en la estación. En cuanto Alan bajó de su nave y aterrizó en la estación, se le acercó un diplomático cefaliano que reconoció de visitas anteriores. El capitán Foster preguntó con urgencia, ¿podría decirme algo? Alan asintió, no sorprendido. Esto había estado sucediendo en cada puerto que visitaba. Los oficiales alienígenas lo acorralaban esperando obtener información o influencia en la Tierra. ¿Cuándo volverá su gobierno? ¿Al Consejo?, preguntó el Salen una vez sentados en un rincón tranquilo del vestíbulo principal de la estación. Seguramente ven lo que sucede en toda la galaxia. Los humanos no funcionan así, explicó Alan mientras tomaba un sorbo. Nos alejaron porque no les gustaban nuestras soluciones. Ahora ven cómo es una galaxia sin soluciones. El brillo del Sepalen se oscureció por la emoción, pero el sufrimiento ya estaba ocurriendo antes de que Alan lo interrumpiera. La diferencia es que los humanos eran los que sufrían. Nuestros soldados, nuestros guardianes de la paz, ahora se ha extendido de forma más justa. En la estación próxima, la Cámara del Consejo Galáctico estaba en su 14º día consecutivo de sesión de emergencia. La gran sala, que antes albergaba reuniones cuidadosamente planificadas, ahora celebraba conversaciones de crisis casi continuas. El embajador Kirakat flotó hacia el centro de la cámara. Su brillo, normalmente brillante, se atenuó por el agotamiento. A su alrededor, los representantes de las principales potencias de la galaxia observaban con ojos cansados. Ya no podemos negar la realidad. Kurzakat comenzó. Hemos pasado generaciones, creyéndonos superiores a los humanos en sabiduría y moderación, pero en tan solo unos meses, sin su influencia, estamos al borde de una guerra galáctica. La cámara guardó silencio. Nadie, ni siquiera los orgullosos boraxianos, podía discutir la verdad. Propongo que solicitemos formalmente el regreso de la humanidad al Consejo Galáctico. Kurzakat continuó, con pleno reconocimiento de su condición de iguales, no de sirvientes. Uno a uno,
los embajadores votaron por primera vez en la larga historia del Consejo. La votación fue unánime al transmitirse la solicitud oficial a la Tierra. Nadie en la Cámara se hacía ilusiones sobre su posición. No estaban ofreciendo un favor a los humanos, sino que lo pedían en la Tierra. En la tranquila oficina del presidente, Jack Miller leyó la petición del Consejo con una sonrisa sombría. Le entregó la placa al presidente Carter, quien la hojeó rápidamente. «Malinterpretaron nuestra retirada», dijo pensativa. «Pensaron que era una rabieta emocional. Ahora se están dando cuenta de que era estratégica». Jack asintió. «La pregunta es ¿qué hacemos ahora?». El presidente miró por la ventana el apacible paisaje terrestre. «Ahora, embajadora Miller, enseñamos a la galaxia cómo funcionarán las cosas de ahora en adelante». En el momento en que los humanos se marcharon, la galaxia supo que se avecinaba un conflicto. Habían pasado 3 meses desde que la humanidad se retiró de los asuntos galácticos. 3 meses que parecieron años para los seres atrapados en el creciente caos en el puente de su nave. El comandante andoriano Zitkar observó cómo aparecían naves enemigas en sus sensores. La flota Tari finalmente había llegado, tal como su inteligencia había advertido. El conflicto andoriano en Tari, una pequeña disputa fronteriza, se había extendido a 7 sistemas estelares. En el corto tiempo transcurrido desde que las fuerzas de paz humanas partieron de las estaciones de batalla, Zitkar ordenó. Sus 4 manos, moviéndose rápidamente sobre los controles, se prepararon para el combate mientras su tripulación se apresuraba a obedecer. El comandante sintió un profundo arrepentimiento por décadas. Tales enfrentamientos habían sido evitados por la flota humana de mantenimiento de la paz. Una sola nave humana se posicionaría entre las fuerzas opuestas y ninguno de los bandos se atrevería a disparar. Ahora, con los humanos desaparecidos, no había nada que impidiera el inicio de los disparos. Los primeros rayos de energía atravesaron el espacio y comenzó la batalla. Otro conflicto en una galaxia cada vez más definida por. Mientras tanto, en la otrora pacífica República Saliana, la senadora Meera flotaba por la sala de gobierno dañada. Sus trabajadores despejaban los escombros de lo que había sido un hermoso edificio antiguo antes del bombardeo. La rebelión, que había sido solo un rumor mientras los humanos mantenían el orden, estalló en violencia total una vez que dejaron «¿Cuántos muertos?», preguntó. 27 en este ataque, llegó la sombría respuesta: los rebeldes exigen independencia para las colonias exteriores. El cuerpo de Meera se ensombreció de tristeza. Estas son demandas que podríamos haber discutido pacíficamente. ¿Por qué recurrir a la violencia? Su ayuda no tenía respuesta, pero ambos conocían la verdad sin mediadores humanos para facilitar conversaciones difíciles. Muchos en toda la galaxia habían decidido que las armas hablaban con más claridad que las palabras. Lejos de estos conflictos en el espacio protegido del sistema solar terrestre, el analista militar Ryan García compiló su informe semanal. Los datos del espacio conocido pintaban un panorama sombrío. En 3 meses sin presencia humana de mantenimiento de la paz, hemos documentado 43 nuevos conflictos armados. Dijo a los líderes militares reunidos que el comercio ha disminuido un 67% en los principales rutas. La Federación de Comercio Veraxiana ha colapsado por completo. 3 especies se enfrentan ahora a una escasez de alimentos a nivel de extinción. Los comandantes asintieron, mostrando poca emoción. Este era el resultado que habían predicho. Por eso la Tierra se había retirado. La petición del Consejo le pidió al general Wilson Ryan que mostrara una nueva pantalla de datos. Hemos recibido 17 solicitudes formales más para el regreso de los humanos a las tareas de mantenimiento de la paz, lo que significa que 22 de las 23 especies del Consejo han solicitado oficialmente nuestra ayuda. Los veraxianos, alguien preguntó, ¿aún se resisten? Ryan respondió que su embajador ha solicitado canal privado a la Tierra. Parece que incluso su orgullo tiene límites. La nave mercante humana Estrella del Norte continuó sus limitadas rutas comerciales en cada parada. El capitán Alan Foster se encontró con oficiales alienígenas cada vez más desesperados durante un cargamento en la estación Las Vegas. Una ministra Tari de alto rango lo acorraló en un almacén. «Capitán, por favor», dijo la ministra en voz baja y urgente. «Debe tener alguna influencia en su gobierno. El número de muertos en nuestro conflicto con los andorianos aumenta a diario. Estamos dispuestos a ofrecer importantes concesiones comerciales si los humanos regresan a patrullar nuestras fronteras». Alan aseguró lo que quedaba de su cargamento antes de responder al ministro con respeto. No se trata de concesiones comerciales, se trata de respeto y trato justo.
Respetamos a los humanos. El ministro protestó, no. Alan dijo con firmeza, usaste humanos, esperabas que muriéramos por tus conflictos mientras criticabas nuestros métodos desde la seguridad de la Cámara del Consejo. El rostro del ministro mostró sorpresa por su franqueza. Alan continuó cargando sus suministros mientras hablaba, nos alejaste porque no te gustaron nuestras soluciones. Explicó, ahora estás viendo cómo es una galaxia sin soluciones. El ministro Tari se fue sin decir una palabra más. Pero Alan sabía que conversaciones similares estaban ocurriendo dondequiera que aún se encontraran humanos en el espacio. La galaxia estaba aprendiendo una dura lección en la estación próxima. La Cámara del Consejo Galáctico se había convertido en un centro de gestión de crisis. Los debates y procedimientos formales del pasado habían dado paso a constantes sesiones de emergencia mientras los representantes de las especies de la galaxia intentaban desesperadamente mantener la calma. El embajador Kirzakt no había dormido bien en días. Su cuerpo, normalmente de un azul vibrante, se había desvanecido a un gris apagado. Mientras el agotamiento le pasaba factura, seguía trabajando intentando coordinar los envíos de ayuda a los mundos. Aislado por nuevos conflictos, intentando negociar ceses del fuego que duraron más de unas pocas horas. El embajador llamó a uno de sus ayudantes, quien entró corriendo a la sala con noticias urgentes de la Tierra. Kirzakt detuvo inmediatamente cualquier comunicación de los humanos. Respondieron a nuestra petición. El ayudante dijo que ofrecía un bloc de datos. La esperanza brilló brevemente en el cuerpo cansado del saleyano, provocando un brillo momentáneo. Leyó rápidamente el mensaje y luego miró los rostros ansiosos a su alrededor. Ezident Carter aceptó enviar una delegación para discutir los términos del posible regreso de la humanidad a los asuntos galácticos. Anunció. Los ayudantes y funcionarios reunidos aplaudieron tras 3 meses de creciente desastre. Esta fue la primera noticia positiva que se había escuchado. Kirzakt continuó leyendo. El embajador Miller encabezará la delegación. Llegarán en 2 semanas, estándar por primera vez en meses. Una sensación de alivio se extendió por la estación próxima. La noticia viajó rápidamente a cada rincón de la galaxia. Los humanos podrían estar regresando a la Tierra. Jack Miller se preparó para su regreso a la estación próxima. Esta vez no iría como suplicante ni como sirviente. Iría como representante de un poder sin el cual la galaxia ahora entendía que no podía vivir. La presidenta Carter había sido clara en sus instrucciones, les hizo entender que las cosas nunca volverían a ser como antes. Si los humanos regresaban al mantenimiento de la paz galáctica, sería bajo nuestros términos. Jack empacó la ropa diplomática formal que usaría para la reunión del Consejo. Incluyó una pequeña caja con medallas otorgadas a los pacificadores humanos que habían muerto en servicio. Estas estarían frente a él durante todas las negociaciones, un recordatorio constante del precio que la humanidad ya había pagado mientras su transbordador se preparaba para partir hacia la flota en órbita. Jack contempló el apacible paisaje terrestre por última vez. Durante 3 décadas, los humanos se habían sacrificado para mantener la paz en una galaxia que los daba por sentados, ahora que la galaxia había aprendido lo que sucedía cuando los humanos se alejaban. El transbordador estaba listo. El embajador, su ayudante, le informó. Jack asintió y se apartó de la ventana. Era hora de mostrarle a la galaxia lo que sucedió cuando los humanos decidieron retroceder al momento en que se marcharon. La galaxia sabía que se avecinaba un conflicto. La delegación humana llegó a la estación próxima exactamente 6 meses después de su partida. Esta vez, no llegaron como pacificadores ni mediadores, sino como un poder a tener en cuenta. El embajador Jack Miller lideró al grupo. Su rostro no mostraba ninguna de las emociones que sentía al caminar por los pasillos familiares. Tras él, marchaba la almirante Grace Peterson, con su uniforme militar formal, junto con una docena de diplomáticos y oficiales militares humanos. Se movían como una sola unidad. Sus pasos resonaban en los pasillos repentinamente silenciosos. Seres de muchas especies se detuvieron a verlos pasar. Algunos bajaron la cabeza en señal de respeto. Otros susurraron entre sí. Todos comprendieron que este momento decidiría el futuro de la galaxia. La Cámara del Consejo estaba más llena de lo que Jack jamás había visto. Todas las especies habían enviado a sus funcionarios de mayor rango, no solo a sus embajadores. Se sentaron en silencio al entrar los humanos. Jack caminó hacia el centro de la sala con una pequeña caja de madera. La colocó cuidadosamente sobre la plataforma para que todos pudieran verla. Dentro estaban las medallas de los pacificadores humanos que habían muerto.
Sirviendo a la galaxia, la almirante Peterson estaba a su lado. Con rostro severo e inflexible, activó una pantalla holográfica que llenó el aire sobre ellos mostrando el estado actual de los conflictos. En el espacio conocido, puntos rojos marcaban zonas de guerra. El amarillo mostraba áreas de inestabilidad. El verde indicaba regiones estables. Había muy poco verde. La líder del Consejo, Celeste, adelantó los antebrazos en un gesto de saludo formal. Embajador Miller. Almirante Peterson, damos la bienvenida al regreso de la humanidad al Consejo Galáctico. Jack. Miró lentamente la sala, cruzando miradas con cada delegación antes de hablar. La sala quedó en completo silencio. La humanidad aún no ha regresado, dijo con voz clara y firme. Estamos aquí. Para discutir si regresaremos y bajo qué condiciones. Un murmullo recorrió a los representantes reunidos. Celit pareció desconcertada, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto que estamos preparados para escuchar sus términos. Jack hizo un gesto al almirante Peterson, quien se presentó en 6 meses. Sin fuerzas de paz humanas, han surgido 17 conflictos importantes. El comercio ha disminuido un 63%. 3 especies se enfrentan ahora a una crisis de nivel de extinción. Cambió la pantalla para mostrar una serie de batallas, naves de refugiados y disturbios por alimentos. Las imágenes eran crudas y perturbadoras. Esta es la galaxia sin intervención humana. Esto es lo que crearon cuando nos dieron por sentado. Jack tomó el control de nuevo. Su voz, más suave, pero no menos firme. La humanidad no se retiró para castigar a la galaxia. Nos retiramos para permitir que la galaxia se comprenda a sí misma y nos comprenda. Tocó la caja de metales antes de continuar durante 30 años. Sangramos por su paz. Morimos por sus desacuerdos. Nos sacrificamos mientras debatían. Esto termina hoy desde su asiento entre la delegación Tari. Sia observaba con creciente esperanza que su pueblo había sufrido mucho en el conflicto con los andorianos y los humanos regresaban a. Su función de mantenimiento de la paz salvaría muchas vidas, pero las siguientes palabras del embajador Miller dejaron claro que nada sería tan sencillo como antes. Regresaremos a nuestro papel en los asuntos galácticos, pero bajo nuevos términos. Jack anunció que los humanos ya no soportarán solos la carga del mantenimiento de la paz. Nuestras soluciones ya no serán desestimadas mientras nuestros sacrificios se den por sentado. El almirante Peterson activó una nueva pantalla que mostraba una compleja estructura organizativa. Proponemos una fuerza de defensa galáctica con representación proporcional de todas las especies miembro. Cada mundo que desee protección debe contribuir a proporcionarla. Los términos continuaron. Cada uno fue cuidadosamente elaborado para abordar los fracasos del pasado. Un sistema de arbitraje vinculante que requería compromiso con las soluciones. Representación equitativa en los consejos de toma de decisiones. Intercambio de tecnología entre todas las especies miembro, y lo más importante, el reconocimiento de la humanidad no solo como mediadores, sino como un poder por derecho propio. Nos invitaron a su mesa porque fuimos útiles. Jack concluyó, ahora nos respetarán porque somos necesarios. La cámara guardó silencio mientras los miembros del consejo reflexionaban sobre lo que habían oído. Jack y la delegación humana esperaban con rostros sin ansiedad ni afán de aprobación. Habían declarado. Sus términos, ahora le correspondía a la galaxia decidir. Sorprendentemente, fue el embajador Borg de los Boraxianos quien habló primero. El guerrero escamoso se levantó de su asiento. Sus ojos amarillos se fijaron en Jack. Mi gente está orgullosa, dijo Borg. Su voz era un murmullo bajo. Tal vez demasiado orgullosos. Hemos perdido 3 mundos coloniales en conflictos que los humanos una vez evitaron. Nuestra federación comercial se ha derrumbado. Nuestros hijos pasan hambre. Se irguió en toda su impresionante altura. El Imperio Veraxiano votó a favor de aceptar los términos de la humanidad sin reservas. Una a una, las demás delegaciones siguieron a los Tari, los andorianos y los alianos. Algunos lo hicieron con entusiasmo, otros con clara reticencia, pero todos reconocieron la necesidad. Por segunda vez en 6 meses, la votación fue unánime mientras se preparaban los documentos formales. Jack se apartó de la plataforma central y se encontró cara a cara con Kirakat. El cuerpo del embajador cefaliano resplandecía con una mezcla de alivio azul y respeto púrpura. Lo planearon desde el principio, dijo Kerzakat en voz baja. La retirada nunca estuvo destinada a ser permanente. Jack sonrió levemente. Era una lección que la galaxia necesitaba aprender.
Algunas lecciones solo se aprenden con la experiencia. ¿Y ahora?, preguntó el Salem, ¿se unirán los humanos realmente a nosotros como socios en lugar de sirvientes que dependen de ustedes? Jack respondió, todos ustedes, hemos demostrado lo que sucede cuando los humanos se alejan. Ahora les mostraremos lo que sucede cuando realmente nos comprometemos a quedarnos. Lisa Donovan se acercó con un bloc de datos con los términos finales del tratado. Está listo, dijo el embajador, entregándoselo a Jack. Todas las delegaciones han firmado. Jack miró el documento que remodelaría el lugar de la humanidad en la galaxia. Ya no hay fuerzas de paz trabajando en la dirección de los consejos alienígenas. Ahora serían socios iguales en un nuevo orden. Sus voces, tan poderosas como su presencia, ¿qué sucederá después?, preguntó Lisa mientras caminaban hacia la lanzadera que los llevaría a la flota humana que los esperaba. Jack miró hacia la cámara, donde representantes de innumerables mundos ya comenzaban a implementar el nuevo acuerdo. Ahora comienza el verdadero trabajo. La galaxia ha visto lo que sucede cuando los humanos se alejan. Ahora verán lo que sucede cuando lideremos el espacio habitado. Al difundirse la noticia del acuerdo, miles de millones de seres de miles de especies compartieron una misma comprensión. Los humanos nunca habían sido sirvientes de la galaxia, habían sido sus maestros desde el principio, y la lección finalmente había sido aprendida.